Bueno, vámonos a este momento de entrevista. Estamos acompañados de José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano de La Paz. Vamos a hablar de diferentes temas. Uno de ellos, por ejemplo, el rechazo que ellos han manifestado a la actual dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Don José Luis, ¿cómo está? Buenos días. Es grato tenerlo siempre en CGTP. Igualmente. A ver, cuénteme, don José Luis, hay esta preocupación de ustedes porque consideran de que no los representa la actual dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que bueno, ya lleva varios años a la cabeza de Guarachi. ¿Qué es lo que sucede? Primero, Ilgen, lo que tenemos que partir de un principio que tenemos como trabajadores. Sobre todas las cosas, nosotros cuidamos y defendemos a nuestra entidad matriz, que es la Central Obrera Boliviana, que tiene principios totalmente definidos. Uno de ellos es la total independencia política con referencia a la clase dominante, a los empresarios y a todo gobierno de turno, porque se parte del criterio de que el Estado actual no es un Estado de los trabajadores, es un Estado, una Constitución que defiende fundamentalmente la propiedad privada de los empresarios. Y por eso, en su documento político de fundación, como es la tesis de Pulacayo, como es el documento político del cuarto Congreso de la Central Obrera Boliviana, plantea que los trabajadores debiéramos proyectar nuestro propio gobierno. Han abandonado totalmente estos principios los dirigentes de la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Guarachi. Pero también tenemos estatutos que debemos respetarlos como afiliados. Y uno de ellos es que los congresos ordinarios se debieran realizar cada 2 años, pero además solo en esta instancia se puede ratificar o se puede elegir a nuevos dirigentes. Todo esto ha pisoteado el señor Guarachi. Primero, cuando estaba Evo Morales, él se ha declarado soldado de Evo Morales. Ha venido el golpe, como ellos dicen, entre comillas, en el gobierno transitorio de Áñez. Son los primeros en acercarse y hacerse prorrogar 2 años más su mandato. Como nunca, el ministro de Trabajo del gobierno de Yanine Áñez es recibido con aplausos en la Central Obrera Boliviana, y después de que se va el gobierno de Yanine Áñez, se pasa otra vez al gobierno del MAS, se declara soldado del proceso de cambio, y en esta pelea entre vistas y arcistas, Guarachi se declara soldado de Arce. Pero además, en pleno conflicto, cuando estamos luchando los maestros por el problema del presupuesto educativo, del derecho a una educación de calidad, Guarachi asume el mismo papel del gobierno, nos declara como movimiento político, empieza a desprestigiar a los dirigentes y al movimiento del magisterio. Entonces, como maestros hemos indicado que este dirigente no es dirigente de los trabajadores, es representante y portavoz del Ministerio de Gobierno y del propio presidente. Y por ello, en la última instancia orgánica que hemos tenido, se ha determinado exigir la inmediata convocatoria a un congreso ordinario para modificar, cambiar a los dirigentes, y mientras no dure eso, se está planteando que como magisterio vamos a dejar de aportar a la Central Obrera Boliviana para que los dirigentes cumplan los principios y los estatutos de nuestra entidad matriz. Don José Luis, ¿cuánto representa, cuánto aporta cada trabajador del magisterio de la Central Obrera Boliviana y cuánto representaría el dejar de aportar? Primero, en el magisterio, si calculamos, somos 160.000. Nos descuentan 5 bolivianos cada semestre, es decir, al año 10 bolivianos. Si multiplicamos por 160.000, eso supondría 1.600.000 bolivianos que aportamos al año, que lamentablemente nunca nos han rendido cuentas, los maestros no sabemos en qué se gasta, pero también de ese monto se debe destinar un porcentaje de un 30%
a las diferentes centrales obreras departamentales. ¿No se conoce el destino que le da la Central Obrera Boliviana a este monto? No hemos tenido un informe económico, los trabajadores de base, las federaciones, seguramente en los congresos indicarán este informe, pero no hemos conocido en detalle. Nosotros como maestros tenemos la costumbre y la obligación de rendir cuentas trimestralmente en un informe económico detallado, cantidad de ingresos, rubros en los que se gastan, etcétera, que es la forma como se debiera manejar todo aporte de los trabajadores. ¿Qué otros sectores aportan a la Central Obrera Boliviana y de qué forma lo hacen, don José Luis? Mal podría opinar alguien cuando algo no conozco, no opino, pero tengo entendido que hacen algún aporte voluntario, pero tengo entendido también que creo que el sector minero les descuentan por planilla, eso no lo tengo confirmado, pero lo que sí sé es que a los maestros sí o sí nos descuentan por planilla 2 veces al año el monto de 5 bolivianos. ¿Cuándo tendrían ya que ustedes pagar esta primera cuota y hasta cuándo van a esperar para que se desarrolle este congreso? Por lo general suelen descontar entre el mes de mayo y junio y otro por lo general entre el mes de septiembre y octubre. Quienes tienen que ejecutar esto son los dirigentes nacionales, porque es una determinación de la última conferencia que se ha realizado en Aquile. ¿Han podido hablar ustedes con Guarachi, con los representantes de la Central Obrera Boliviana, para pedirles justamente que puedan llamar a este congreso? Se han mandado notas, han planteado eso nuestros dirigentes en ampliados. Lamentablemente el señor Guarachi habla solo con los de la Confederación. Con las federaciones no, parece que él utiliza un determinado rango para atender las necesidades de los trabajadores. Bueno, ahí está este anuncio importante. Le agradecemos mucho, don José Luis, como siempre. Hemos estado en este último tiempo con algunas movilizaciones del magisterio. Se habló de una pausa de 15 días. ¿Qué es lo que se ha hablado a nivel nacional con referencia a una posible reactivación de estas movilizaciones, don José Luis? Ya vamos a tener que enfrentar un conflicto porque el gobierno, el ministro Pari, ha sacado una convocatoria para ascenso de categoría este domingo, donde se obvia todo lo que habíamos venido reclamando. De acuerdo a la ley y hasta la propia Constitución Política del Estado, el reglamento del escalafón es el documento legal que permite normar la contratación, la cancelación de sueldos de los maestros, del personal administrativo y de servicios. Ahí se establece el ascenso automático, que para todos los trabajadores se llama bono de antigüedad. Cada 5 años se incrementa el salario por concepto de antigüedad. Eso también establece nuestro escalafón, pero que también indica que si uno quiere apresurar su ascenso como bono de antigüedad, puede dar examen cada 4 años y si no, asciende de categoría al siguiente año por concepto de antigüedad. Eso no se está aplicando, pero también en forma totalmente provocativa el gobierno ratifica la declaración de profesión libre en los institutos técnicos superiores, donde se está convocando ascenso de categoría de acuerdo al registro profesional y no de acuerdo al escalafón, y tampoco se ha incorporado el ascenso de categoría mérito para el personal administrativo y de servicios. Entonces vamos a tener que reactivar el conflicto, pero tampoco se ha incrementado la cantidad de ítems, se está quitando ítems a determinadas unidades educativas para llevarlas a otras, se están jubilando o hay acefalías en un cargo, ya no se designa en ese cargo y esos mismos ítems se reparten para cubrir supuestamente la deuda histórica. Es decir, están reduciendo presupuesto educativo. Es un problema que afecta seriamente al problema de la calidad de la educación y además al hecho de que los padres de familia sigan pagando a los profesores de computación, etc. Esos problemas estructurales no se han resuelto. Bien, don José Luis, gracias por habernos visitado. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano en La Paz, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país. Quiero preguntarte a ti si conoces la sala 4D InMotion,